Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno, qué bien nos hace adorar a Dios y estar juntos. Quiero que echemos un vistazo al primer capítulo de Efesios, la epístola a los Efesios. Quiero resaltar algunas verdades espirituales que encontramos en el capítulo 1 a los Efesios. Por supuesto, nunca podemos aspirar en un mensaje a exprimir algún pasaje de la Biblia. Siempre hay tantas aristas, tantas enseñanzas, tantas aplicaciones que el Señor puede darnos, que por eso yo quiero resaltar algunas verdades espirituales que encontramos aquí para nuestra vida. Efesios capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Y este es un capítulo de la Escritura muy rico en enseñanzas. Voy a leer una porción. Dice a partir del versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la oportunidad de alabarte. Siempre estamos agradecidos por el beneficio de adorarte. Gracias por cada alabanza, Señor, que da gloria a tu nombre, pero también nos hace un bien espiritual enorme, nos prepara, nos anima, nos estimula también a la fe. Señor, concede que tu palabra pueda hacer bien a nuestra mente y corazón. Estimula, Señor, a cada persona que ha llegado a este lugar en la vida cristiana. No hay mejor camino, no hay mejor proyección, no hay mejor deseo que andar en tus caminos. No hay mejor plan, no hay mejor sueño. Estimúlanos para andar en tus caminos, para avanzar contigo, también para aprender más de tu palabra. Necesitamos de ti. Concede que todo otro asunto pueda quedar a un lado en nuestra mente. Pueda quedar a un lado, Señor, la preocupación, la lucha, y podamos
estar atentos a algo que tú puedes querer decirnos, algo que tú quieres aplicar a nuestra vida. No solamente quites solamente de nuestra vida aquellos aspectos humanos que impiden el fluir de tu palabra, sino también todo obstáculo espiritual. Reprende la obra de Satanás. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Entonces, este es un pasaje muy interesante. Este pasaje le pudiéramos hacer un breve bosquejo. Pudiéramos decir que aquí encontramos el método de Dios para llevar a cabo su propósito, que es la elección divina. El objeto de esa obra son los elegidos. El tiempo en el que esa obra ha sido hecha es en el pasado. El motivo por el que esa obra ha sido hecha es su amor. Los resultados de esa obra divina es la adopción. Dios nos ha adoptado. Ustedes saben muy bien lo que quiere decir ser adoptado. Y la meta, la gloria. Ese puede ser un bosquejo a través del que miremos el pasaje. El método, el tiempo, el motivo, los resultados, la meta. También podemos, otro bosquejo a través del que podemos mirar este pasaje bíblico, es la obra de la Trinidad. Amén. Porque en algunos, usted va a ver que algunos pasajes están dedicados a aquel rol, aquel papel que juega el Padre. Otros versículos de la Biblia están hablando de la obra del Hijo. Y otros versículos de manera especial del Espíritu Santo. De cualquiera de las maneras que miremos el pasaje, puede haber otros ángulos en el que miremos ese pasaje que es riquísimo en enseñanzas. Ahora, un aspecto que yo quiero resaltar es que este pasaje comienza hablando de bendición y de bendición espiritual. Entonces, la bendición en la Biblia tiene un significado muy especial. La bendición, cuando por un momento, si yo preguntara, yo sé que algunos de ustedes probablemente estarían muy esclarecidos en qué cosa es bendición. Pero quizás hay otro que dice, bueno, bendición, ¿cómo yo respondería si me preguntan qué cosa es bendición? Cuando nosotros pensamos en bendición, bendición de manera especial tiene que ver con un pronunciamiento favorable, con un pronunciamiento, literalmente, con un pronunciamiento benigno. Bendigo, estoy pronunciándome positivamente. Pero, de una manera muy especial, más allá del significado de la semántica de la palabra o de la etimología de la palabra, el significado especial de la palabra bendición tiene que ver con la aprobación divina. Con la aprobación divina. Hay quien incluso puede hacer una diferencia entre, existe la bendición, diría alguien, material y otro diría espiritual, pero en realidad lo que hay es la bendición. La bendición, que quiere decir aprobación, que quiere decir el favor divino, que quiere decir el respaldo de Dios sobre una vida. Porque hay muchas personas que están muy beneficiados materialmente. Sin embargo, son personas tan lejos de Dios, maldicen a Dios, Dios no cuenta en su camino, Dios no cuenta en su agenda, ellos no alaban a Dios, ellos no buscan los planes de Dios para su vida, ellos no se interesan en la Escritura, pero son personas ricas. Entonces, ¿qué tú vas a decir? Que está bendecido por Dios. Sin embargo, hay personas que en la historia del cristianismo
son personas esforzadas que han ido a lugares lejanos, han entregado su vida, han entregado su posición, sus posesiones, han vivido de una manera muy austera. Son personas que se han consagrado a Dios, son personas que han vivido en oración, en santidad, en búsqueda de Dios. Y tú vas a decir que ese no está bendecido. Son misioneros. Son gente que ha ido a llevar el evangelio a lugares donde no era conocido. Y levantaron iglesias y levantaron ministerios. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que bendición es aprobación. Alguien bendecido es alguien aprobado por Dios. Si nosotros estamos en un camino que no es aprobado por Dios, no podemos decir está bendecido. Aunque tenga resultados humanos, aunque tenga logros humanos, aunque haya bienes materiales, por supuesto no quiere decir que una persona aprobada por Dios en determinados momentos, Dios también nos favorezca con todos esos bienes materiales. Pero lo que quiero decir que el punto central de la bendición no es necesariamente algún bien, sino, repito, es aprobación. Alguien aprobado por Dios, alguien que está favorecido, que Dios está diciendo sí sobre un alma, sobre una persona, es la verdadera bendición. Y la bendición es lo que Dios hace sobre el alma. No es la cuestión de lo que tú te luchas, sino lo que Dios hace. Tú estás buscando a Dios, tú estás interesándote en encaminarte según lo que Él dice, tú estás interesado en qué Dios quiere de mi vida, y entonces Dios bendice. Quizás se pudiera establecer un contraste. Hay muchos libros cristianos que hablan de éxito. Algunas veces puede ser cuestionable, porque son libros, algunos de esos libros tienen un perfil comercial. Su interés es vender. Y el éxito en esto, y los 10 pasos para el éxito, los 7 pasos para el éxito, los 5 pasos para el éxito, y no sé cuántos pasos. Y si usted analiza algunos de esos materiales a la luz de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de lo que Dios dice, algunas veces no está sustentado en la Biblia. Eso está sustentado algunas veces en técnicas psicológicas, emotivas, no en lo que Dios dice en la Biblia. Y por eso es muy importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Interpretemos y no estamos detrás del camino del éxito, sino el camino de la bendición, que es la aprobación divina. Porque si usted está aprobado, tiene futuro. Si está desaprobado por el cielo, no tiene futuro. Aunque la apariencia y aunque lo que externamente parezca sea otra cosa. Porque solo permanece lo que es según Dios. ¿No han leído ustedes la Biblia? La palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que hace la voluntad de Dios permanecen para siempre. Porque eso está aprobado por el cielo. El único eterno es Dios. El único que no puede ser frustrado es Dios. El único que no puede ser desencaminado es Dios. Y entonces el que está según Él es una plantación segura y que al final florecerá. Entonces lo primero que encontramos en este versículo 3, dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué hizo? Nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, si usted piensa y está de acuerdo conmigo en algunos planteamientos que he hecho hasta ahora, usted puede decir, están aprobados. Nos bendijo, quiere decir, nos aprobó con toda aprobación espiritual, con todo beneficio, con todo favor del cielo. Ahora, tú no puedes decir, como me dijo alguien recientemente haciendo una visita,
Bueno, estaba haciendo una visita a una familia cristiana, pero había otras familias que no son cristianas que estaban ahí y que estaban escuchando, y de vez en cuando, mientras él hablaba, hacían su aporte a la conversación. Y dentro de los aportes que desaportaron era que todo el mundo es salvo y todo el mundo está con Dios y todos son hijos de Dios, pero esa persona no conoce la Biblia. Tuve oportunidad y le hice un recuento de lo que Dios dice en la Biblia. Le hice un recuento. Se quedó pensando la persona. Yo creo que el Espíritu de Dios va a trabajar con ese contenido que le dimos. Pero dice aquí, está diciendo, fíjate la expresión, nos bendijo. ¿A quién? A la iglesia de Éfeso, que se le está escribiendo, a los creyentes, y se está incluyendo el escritor, el apóstol Pablo, nos bendijo. O sea, que hay alguien que ha sido bendecido con ese favor, con ese respaldo que Dios tiene, dice la Biblia. Amado, es un gran privilegio tener el favor del cielo, y es una gran tentación querer buscar el favor de los hombres en toda área. Todos estamos tentados a buscar el favor de alguien. Piensa por un momento que tú buscas el favor de una familia, o tú buscas el favor de un jefe, o tú buscas el favor de un amigo, incluso dentro del cristianismo tú buscas el favor de X persona. Pero lo más importante y que no debiera ser negociado es el favor, que eso es la bendición de Dios, la aprobación. Estoy yo aprobado por Dios. Entonces los hijos de Dios están aprobados en sentido general. Pero también en cada acción debemos procurar esa aprobación, en cada gesto, en cada plan. Ya estamos bendecidos, pero debemos seguir siendo bendecidos. Y aquí está hablando de manera especial lo que Dios hace, lo que Dios el Padre hace en esta aprobación que pertenece a todo hijo de Dios, a todo cristiano, que es común a todo cristiano. Sigue diciendo aquí. Mira tu Biblia, en el versículo 3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los lugares celestiales en Cristo es una expresión. Algunos han pasado tremendo trabajo. ¿Cómo definimos esa palabra, esa expresión? Los lugares celestiales en Cristo. Los lugares celestiales en Cristo es la atmósfera, es el clima, es la obra espiritual que Dios hace sobre un alma. Y aunque dice lugares celestiales en Cristo, eso no tiene que ver con el tercer cielo. Eso tiene que ver con la atmósfera que Dios pone a todos los hijos de Dios, donde quiera que estén. Aunque es una atmósfera de allá arriba, porque es de Dios, se manifiesta donde están los hijos de Dios, y de una manera especial en una persona que se llama Jesucristo. Por eso dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, si alguien no dice, no, Cristo no, yo no quiero Cristo, yo no quiero saber de Cristo. Incluso si alguien dijera, no, yo sí Dios, pero no Cristo, entonces desecha la oportunidad de la aprobación divina que se encuentra en toda esa atmósfera espiritual de su Hijo Jesucristo, que es el Salvador del mundo y que es el camino elegido, es el camino que Dios puso para que nosotros pudiéramos tener ese respaldo. Entonces dice, lugares celestiales en Cristo. Piensa en eso, que un cristiano se mueve en una atmósfera divina. Cuando Dios está moviéndose en todo asunto, Dios está moviéndose en tu vida, porque su vida está puesta en las manos del Señor Jesucristo, y entonces usted cuenta con un favor y un respaldo permanente. Algunas veces somos conscientes, otras veces no somos tan conscientes, pero un cristiano tiene ese favor divino. Entonces dice la Biblia
Dice la Biblia en el versículo 4, dice, nos bendijo y dice, según nos escogió en Él. Fíjate que un cristiano es un privilegio. Ustedes han sido escogidos para algo. En el trabajo, entre todos los trabajadores. No, usted fue escogido para manager. O dentro de la escuela. Usted fue escogido como el mejor estudiante. O en unos deportistas. Usted ha sido escogido como el más excelente de los deportistas. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando pensamos que somos escogidos en alguno de esos aspectos? Eso es un privilegio, ¿no? Es un privilegio. Ahora, un hijo de Dios es un escogido de Dios. Fíjese usted. Un hijo de Dios es un escogido de Dios. Yo les he contado en muchas ocasiones que antes de yo de ser cristiano, yo creía en el mundo espiritual. Les he contado en muchas ocasiones que no tuve que venir al cristianismo para creer en la realidad del mundo espiritual, porque yo sabía que existía y tenía vivencias de ese mundo espiritual. Cuando yo llegué al cristianismo, la cuenta que yo saqué fue, bueno, si existe aquello, pues es natural que exista lo otro. Si existe aquello malo, si existe esto bueno. Entonces yo llegué sabiendo que había... Pero entonces cuando yo interpreto mi estatus como cristiano y empiezo a entender mi estatus, yo me hinché y todo. Ahora sí, cuidado conmigo. Porque yo decía, es Dios Todopoderoso. Ahora mi Padre Celestial y mi Dios es el más grande. Yo diría, oiga, me entró un orgullo santo. Pero yo me sentía tan favorecido porque yo ahora soy un escogido de este Dios. El escogimiento que Dios hace es según las demandas. Es Dios quien dice quiénes son los escogidos. No puede alguien en el mundo venir a decir, no, Dios me va a escoger a mí bajo estos estándares, bajo estos criterios. Por eso la elección en la Biblia se le atribuye a Dios y solamente a Dios, porque es Dios quien dice bajo qué estándares son los elegidos. ¿Bajo qué estándares uno es elegido? ¿Tú leíste la Biblia? ¿Bajo qué estándares yo llego a ser cristiano? ¿Lo decidiste tú? Lo decidí. Entonces, no, Dios me va a elegir a mí porque yo uso este saquito negro. Dios me va a elegir a mí porque yo voy a hacer algunos negocios. Sin merecerlo. ¿Bajo qué estándar? Dice la Biblia, el que cree en Él, el que se arrepiente, y es un regalo de Dios. Un regalo. Por ejemplo, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí, según ese versículo que dice, a los que creen. Pero fuiste tú o fui yo quien eligió decirle a Dios, el estándar es que yo crea. ¿Fuimos nosotros? No. Por eso la elección es de Dios. Es de Dios. Tú puedes decir, yo voy a elegir papa para algún propósito, para el que a ti te dé la gana. Como es el caso de Dios, que la expresión te dio la gana es la expresión popular de la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere. Entonces tú dices, voy a elegir papa. Y la voy a elegir para un propósito. Entonces tú dices, voy a elegir papa buena para cocinarlo, ese es el propósito. O voy a elegir papas malas para botarlo. Entonces, Dios dice, yo elijo. Y voy a elegir los de fe y los que se arrepienten de sus pecados. Yo digo, ¿quiénes elijo y para qué los elijo?
No hace la Biblia un llamado en toda la escritura. No, el Señor no te hace un llamado a creer. No te hace un llamado todo el Nuevo Testamento a arrepentirte. Pero eso es exigencias divinas. Por eso es Él quien elige. ¿A quién elijo? Yo digo que voy a elegir a los de fe y arrepentimiento. Los que se ajusten a mi deseo, a mi voluntad, a mi plan. Entonces el Señor dice aquí, según nos escogió en Él. Porque, ¿quién es el Salvador? Cristo. Entonces, solamente los que se ponen en las manos de Cristo llegan a ser escogidos. Se dice, yo voy a ser escogido, como por ejemplo algunos judíos. Yo soy elegido porque yo soy judío y yo soy descendencia de Abraham. Está despistado. Está equivocado. O yo soy elegido porque yo voy a la iglesia. Pero Dios no dice que Él elige a los iglesianos. Tampoco dice que elige por ser judío para ir a la gloria. Tampoco elige por hacer buenas obras. No, todo el que se comporte chévere, todo el que da tacitas de café, lo vamos a elegir para ir al cielo. No, esa sería tu idea o mi idea. Pero Dios dice, yo digo que los que confíen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se pongan en Él, son bendecidos, son aprobados. Tú leíste el versículo 4. Dice allí, según nos escogió en Él. Pero ¿cómo se está en Cristo? Por la fe. En Cristo se está por la fe. Los que confían en Él llegan a apropiarse del sacrificio expiatorio de la cruz. Hay un atributo ahora precioso. Hemos hablado del atributo. Dios tiene muchos atributos. Los atributos son las características que distinguen a Dios. Dios es todopoderoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es santo. Y dentro de esos atributos del que hemos hablado es que Dios es un ser omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Dios sabe al detalle todo. Dios conoce toda la historia. Dios conoce lo que no es historia. Dios conoce el presente. Dios conoce las cosas en grueso y al detalle. Porque nosotros podemos decir, ay, yo sé lo que es una computadora, pero tú sabes todo el funcionamiento de una computadora. Entonces, Dios no solamente conoce en grueso, sino que conoce el detalle y conoce el futuro sin que todavía sea historia. Entonces, cuando Dios eligió, no entonces dijo, yo voy a elegir en un momento, déjame ver cuándo, déjame ver qué va a pasar. Y entonces dice Dios, mira lo que hizo Gladys, ahora vamos a hacer algo con Gladys. Mira lo que hizo Marta, vamos a hacer algo con Marta ahora. No. Dios hizo eso sobre la base del conocimiento inmenso que tiene Dios. Y un conocimiento sin límite. Por eso tú sabes cuándo se dio la elección divina. Antes que las cosas pasaran. Dios hizo su elección antes que la historia fuera historia. Óigame, ¿eso sabe que es un atributo divino solamente? El otro día mencioné aquí los peligros de los que van en busca de predicciones. Hace poquito murió un hechicero muy famoso, Walter Mercado. Y estaba haciendo todo su alarde de todo. Pero, amado hermano, solamente Dios sabe el futuro. Satanás no tiene esa posibilidad. Y le expliqué que los que acuden a eso, tírame las cartas a ver qué va a pasar, tírame los caracoles a ver qué va a pasar, dime, manifiesta. Usted se mete en grandes problemas porque lo que le dicen que le va a pasar es lo que Satanás le va a hacer.
el único ser del universo que puede conocer el futuro aún sin meter su mano es Dios. Satanás lo que hace es anunciarle a la gente lo que le va a hacer. Entonces, mira cómo dice la Biblia. Dice aquí en el versículo 4, según nos escogió en él ante la fundación del mundo. ¿Cuándo nos eligió? De la fundación. Qué grande es Dios. Que todavía ni soñar en escribir Génesis capítulo 1. Y por eso la Biblia nos enseña que Jesucristo era plan de Dios aún antes de la creación. Porque Dios creó un mundo perfecto. Sabía que en ese mundo la gente iba a hacer lo que él no era el plan perfecto de él. Pero Dios eligió. Yo uso una frase en ocasiones que es que Dios fue fábrica, pero ahora está lleno. Porque Dios creó el mundo, pero Él preparó como de antemano, antes de la creación, Él preparó cómo reparar el mundo. Nosotros somos reparación de Dios. Cada cristiano pasó por la chapistería divina. Porque eso quiere decir que Jesucristo, el taller divino, el Salvador, nos vuelve a encaminar cuando estamos desencaminados sin Dios. Y eso Dios lo preparó antes de la fundación del mundo. ¿Leíste ahí? Nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Dime, eso es tremendo. Y Jesucristo, dice la epístola del apóstol Pedro, que estaba preparado ante la fundación del mundo. ¿Te acuerdas de eso? Algunos tienen cara de duda. Mire como dice primera epístola de Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿estás ahí? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Entonces, ¿desde cuándo Dios tenía a Cristo preparado para ser el Salvador? El hombre no había pecado y Dios dice, tengo un taller, voy a crear, se va a echar a perder y yo tengo el plan alternativo para que no voy a desentenderme de la creación. Qué tremendo privilegio que nosotros tenemos, que el Padre Celestial nos escoge en Cristo ante la fundación del mundo, porque sabía quiénes iban a tener fe y arrepentirse, y nos encamina para propósitos eternos. Yo estaba en una clase de teología hace algunos tiempos. Yo daba clases en varios seminarios y dentro de había un debate teológico que yo no quisiera que tú te metas en ese debate ahora, porque ahora estamos pensando en crecer con Dios en asuntos generales, pero había un debate tremendo teológico sobre la elección divina. En el cristianismo ha habido históricamente un debate en torno a este tema, y entonces yo le hago un examen a los estudiantes y dentro de los acápites que había que responder en uno verdadero o falso, yo le pongo que Dios elige como Él quiere y soberanamente. Y entonces muchísimos me pusieron falso. Y entonces yo después del examen le dije, vamos a revisar el examen juntico, quédense ahí. Antes de entregarme el examen, usted va a tener la respuesta al examen, porque le dije lo que valía cada pregunta del examen, y le dije, usted se va a ir calificando en base a 100. Y entonces cuando llegamos a ese punto,
Y yo le digo, ¿qué dice ahí? El verdadero y falso, no, que Dios elige como Él quiere y soberanamente. Y entonces dice, falso, tiene que ser falso porque nosotros tuvimos fe en Dios y creímos en Él. Y entonces, y yo le digo, sí, pero ¿y quién dijo que los que van a ser salvos son los de fe y los arrepentidos? Dice, no, eso lo decidió Dios. Y entonces, ¿es según Dios quiere o según tú quieres? ¿Fuiste tú quien dijo, Dios va a elegir a los que tienen fe, o fue Dios el que dijo, Dios elige a los de fe? Y entonces dice, no, Dios elige como Él quiere. Porque la manera de ser cristiano no la estipulamos nosotros. Por eso no se puede decir yo creo en Dios a mi manera. Nadie que cree en Dios a su manera se empata con Dios. Y eso se aplica a todos los niveles de la vida. Tú no puedes manejar como tú quieras. No, yo manejo como quiera. Para mí, la verde funciona como roja. Ah, bueno, dale. Yo no camino, yo vuelo. Dale. Si nosotros caminamos contra el orden establecido por Dios en el mundo, usted termina desbaratado. Usted no llega a su casa hoy. Usted no va a poder vivir mañana. Porque el orden es todo el funcionamiento natural y espiritual. ¿Tú sabes quién lo estableció? Dios, como Él quiso. Y nosotros nos vamos apegando a lo establecido por el cielo para poder conducirnos y tener futuro. Entonces, qué linda esta obra del Padre. Por eso podemos decir, un cristiano, si tú eres cristiano porque tú has confiado en Jesucristo, que es lo que dice la Biblia, el que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Lo leíste en Juan? Entonces, el que cree pertenece al elegido. Si tú has confiado en Jesucristo, estás en Él, reconociendo que es el único Salvador, entonces somos escogidos de Dios. Mire, puede sentirse hoy honrado, porque el cielo, a pesar de nuestra naturaleza maligna, nos ha dado la oportunidad de ser elegido en Él como Salvador del mundo. Y dice la Biblia, nos escogió en Él ante la fundación del mundo con el propósito de que anduviésemos en el camino bueno. No te asustes que nada más lo vamos a dejar en la obra del Padre. ¿Te acuerdas que dije que ahí estaba la Trinidad? Pues vamos a ver la obra del Padre nada más. Voy a terminar aquí en esta parte. Dios escogió antes la fundación del mundo para... ¿Leíste la Biblia? No, Dios me eligió para que yo ande en motor. Dios me eligió para que yo cumpla este propósito del otro. ¿Cuál es el propósito ahí? Para que fuésemos santos y sin mancha. Porque ¿cuál es el problema de la humanidad? Pecado. Yo te hago un llamado, la solidez del cristianismo y de la palabra de Dios. Hermano, la solidez de la palabra de Dios, mientras usted vaya enraizándose en la Biblia, usted va a mirar el mundo de una manera diferente. El mundo ha sido diagnosticado con muchos problemas. El problema es el coronavirus. El problema es la economía. El problema es la política. El problema es esto, el problema es lo otro. Ahora, evalúe eso. Evalúe eso. Yo escuchaba, y algunos de ustedes aquí que tienen más escuela de la vida que la que tengo yo, podrán mirar atrás y dicen, bueno, no había tanta tecnología. Y algunos dicen, y qué linda cómo se veía la familia, los niños, esto. Pero no existía la tecnología que tenemos hoy, los adelantos tecnológicos de hoy. El problema no es la tecnología. Algunas personas y algunos de nosotros vivimos en campo, con piso de tierra. Y algunos cuentan y dicen, qué felicidad la familia.
y qué bien y cómo estábamos. Y otros que dicen, no, el problema es la educación. Dicen, óigame, yo tenía una cantidad de familia analfabeta, pero aquello era un paraíso, aquella vida familiar. Porque el problema no es la educación, el problema no es la tecnología, el problema no es, ¿cuál fue el otro que dije? Ninguno de esos. El problema es el mal, el pecado. Y el propósito de Dios al salvarnos desde la eternidad es que seamos santos y sin mancha. Por eso, hermano, cuando la iglesia, cuando nosotros como hijos de Dios no santificamos nuestra vida, Satanás nos destruye desde aquí adentro y se crea en la iglesia un problema y se crea entre los cristianos un problema y la sociedad entra en también mira a la iglesia con desconfianza. Pero cuando nosotros empezamos a ser reparados por el taller divino y nuestra vida empieza a crecer con Dios y nosotros empezamos a avanzar en ser la persona que Dios quiere, tú sabes que eso convence más que los milagros, que la exhibición de milagros, que los milagros llegan, que les gustan los milagros. No, que no te vayas a creer. No, los milagros ahora llegan con más fuerza y con autenticidad. Porque si hay santidad, el Espíritu Santo se manifiesta. Pero lo que tiene que anteceder es una vida que evidencia que es escogida de Dios, que es favorecida por el cielo, que es lo que empezamos a hablar, que es aprobada por Dios, que está bajo la bendición de Dios. Esto es lo que quiere decir la bendición de Dios. Entonces, amado, cuando tú salgas de aquí, piensa, yo soy un aprobado por Dios. Para ser aprobado hay que ser escogido de Dios. Para ser un escogido hay que estar en Él, en Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Para estar en Él, toda la Biblia testifica que los que han confiado en Él y se han arrepentido de sus pecados llegan a ser hijos de Dios. Y que la elección que tú vienes a ser salvo, a lo mejor tú dices, no, yo fui salvo en el año 95. No, el año pasado me convertí. Sí, pero tú sabes cuándo Dios te escogió. Ante la fundación del mundo, porque sabía. ¿Y para qué Dios nos escogió? Entonces ahora tú dices, sí, pero todavía todo lo que Dios está esperando en mí, a pesar de que yo soy un escogido de Dios, yo digo, ay Señor, pero como hay cosas, todavía como yo peleo, todavía que ira cojo yo, todavía yo digo lo que no debo decir, todavía yo hago lo que no debo hacer. Pero ninguno de nosotros puede mirar por arriba del hombro al que tiene al lado. ¿Verdad que no? Porque todos nosotros estamos necesitados de algún cambio. Puse ejemplo. El taller se llama Jesucristo. Nosotros todos estamos, pero este es el propósito del Padre Celestial al traernos a Él. Porque la raíz de todos los problemas del mundo es el pecado. Y hay muchos problemas que nosotros podemos tener en nuestra vida, con nuestros hijos, con los hermanos de la iglesia, con nuestro cónyuge, con el que sea, que tú sabes dónde se origina en el pecado. Y si Dios derrumba eso en nuestra vida, que es el propósito de Él, que seamos santos y sin mancha, usted sabe, hay gente que cree que la felicidad y la satisfacción la va a encontrar en su proyecto, pero la satisfacción plena tú la encuentras cuando tú cumples el propósito de Dios y tú te ríes con sonrisa de oreja a oreja, satisfecho plenamente, solamente cuando Dios hace la obra y cuando cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida. Este mundo quiere desviarnos de que pensamos en el proyecto de nosotros. Si tú piensas en el proyecto de Dios, Dios te va a llenar de los sueños esos que tú tienes, Dios los va a bendecir y Dios va a abrir puertas, Dios te va a usar y tú vas a ser de bendición y tú vas a encontrar victoria y todo lo que pasa por tu mente, que tú crees de una manera, dice la Biblia que Dios lo hace más allá de lo que tú entiendes o piensas. Pero amado, vamos a responder a ese propósito. Vamos a interesarnos cuál es el proyecto divino. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos infinitas gracias
Porque en tu palabra aprendemos tanto, hay tanto que aprender de tu palabra. Hay tanto que tú quieres que tú quieres comunicarnos. Hay tanto que tú quieres que no solamente esté en nuestra mente, sino que baje al corazón. Hay tanto, Señor, que tú quieres que practiquemos. Hay tanto, Señor, que tú quieres, tanta altura a la que tú quieres llevarnos. Y estamos detenidos, estamos frustrados, estamos en la inercia espiritual. Y, Señor, los responsables somos nosotros frente a eso. Gracias porque en Jesucristo somos bendecidos y somos aprobados por el cielo. Somos aprobados por el cielo. Ayúdanos hoy a salir pensando en ese propósito electivo en la eternidad. ¿Para qué? Gracias por Jesucristo que es esa atmósfera espiritual en la que podemos vivir bajo el favor. Señor, haz consciente a alguna persona que quizás hay aquí que dice: yo no me doy cuenta de toda la obra de Dios en mi vida o de todo lo que el Señor hasta aquí ha hecho. Te pido que tú hagas consciente a mucha gente de la obra tuya, que tú estás obrando, que tú quieres llevarlo a otro nivel. Te agradecemos por la obra del Padre desde la eternidad, que es una obra maravillosa. Hoy podemos sentirnos muy privilegiados, honrados de que tú nos hayas dado oportunidad y que Jesucristo estaba preparado para nosotros antes de nosotros incluso existir. Alabado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre. Obra en algún algo. Lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén.